Iniciar. Vamos a iniciar este espacio de interacción. Hoy vamos a trabajar dos temas importantes que hay que tener en cuenta cuando hablamos de una educación inclusiva, lo que es un trastorno y lo que son las llamadas discapacidad, ¿sí? Carmen Dagovet nos saluda desde Valledupar. Uy, somos vecinas. Yo también soy de Valledupar. Yajaira López nos saluda desde Ocaña, norte de Santander. Pedro Luis Sánchez, buenas tardes en algunos lugares, buenas tardes en algunos lugares, buenas noches, pues en otros países que nos acompañan en este día de hoy. Saludo, güey, desde Ecuador, saludo, Denis Rugel. Eh, Yajaira López, ya desde Ocaña, Pedro Luis desde Tolima nos acompaña, a Carmen, Gabriel Enrique, Ricardo, Olga María, Arlet Castilla nos saluda desde Arjona, Sofía Trujillo, bueno, y todas las personas que nos acompañan en el día de hoy, le extendemos pues un cordial saludo de bienvenidas a este espacio donde construimos conocimiento, donde interactuamos. Bien, pues por aquí voy a compartir, estoy compartiendo las diapositivas. Ok. Como les decía, en el día de hoy vamos a trabajar eh, dos temas importantes que debemos tener en cuenta y diferenciarlo. Al momento de ejecutar un plan individual de ajuste razonable, debemos identificar lo que veíamos ayer, que eran las barreras del aprendizaje y la participación y eh, el diagnóstico como tal, el posible diagnóstico o el diagnóstico que tiene ese estudiante, llámese trastorno, llámese discapacidad. Bien, vamos a pasar las diapositivas en búsqueda de el tema que trataremos en el día de hoy. Sin antes, pues dejar de lado nuestra oración. Me permiten hacerlo quien desee acompañarme con la corta oración. Lo puede hacer desde su lugar de trabajo, desde su espacio de trabajo. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por todas tus bendiciones. Te agradecemos por la vida, por la salud. Te agradecemos por la familia. Te agradecemos por nuestro empleo, por nuestros hijos, por nuestros estudiantes, que, bueno, ya estamos próximos a estar con ellos en un aula de clases. Otros pues ya han iniciado este proceso. Te pedimos, Señor, que tomes el control de cada una de nuestras acciones, de cada uno de nuestro quehacer pedagógico, de cada uno de los objetivos que tenemos planteados. Te damos gracias, Señor, por este espacio que nos provees para interactuar y para compartir conocimiento. Te damos gracias por este día que está al finalizar y también te agradecemos por esta noche que inicia, que sea una noche llena de muchas bendiciones. Amén y amén. Bueno, mis profes. Listo. Entonces decíamos que es muy importante identificar en lo que es en sí las barreras. Les voy a pasar, les voy a enviar por este medio un, un, eso es como una revista.
donde están todas las barreras. Se llama cartilla para el aprendizaje. Cartilla nos habla allí sobre las barreras para el aprendizaje y la participación. Les voy a pasar el link. Ustedes pues van a leerla muy bien, van a desglosar cada una de esas barreras que fue las que socializamos ayer. Fue la que socializamos ayer, pero cuán importante es que ustedes tengan también ese documento y puedan eh, retroalimentarse. Allí las envié. Las voy a pasar por el grupo oficial también para que allí las tengan. Bien, hablamos ayer de esas barreras, hablábamos primeramente de una diversidad, ¿sí? De, de esa diversidad que nos vamos a encontrar en cualquier lugar, en cualquier contexto en el que nosotros nos desarrollemos. Llámese contexto familiar, contexto educativo, contexto sociocultural, vamos a encontrarnos con esa diversidad, ¿sí? Entonces, dentro de esa diversidad, vamos a estar atentos. ¿Qué es lo que tiene que ver la diversidad con el acto educativo? ¿Sí? Que se debe contemplar de dos formas de responder el hecho de la diversidad. La respuesta positiva, que prácticamente tiene que ver con ese derecho que tenemos todos los seres humanos, a ser diferentes. Y la respuesta negativa de ese acto educativo, que sería el generar discriminación o desigualdad. La respuesta a la diversidad valiosa es la diversidad en positivo, porque expresa y enriquece todas las posibilidades del ser humano. La diversidad prácticamente es un hecho que da a los grupos sociales y que supone una oportunidad, que se da como una oportunidad para aprender y para mejorar. En cuanto a la diversidad y a esta educación inclusiva, que es la que estamos tratando, tiene presente todas las expresiones de la diversidad en sus aulas, pero de forma diferenciada, según se trate de la primera o de la segunda cara de la respuesta a la diversidad, ya sea positivo o negativo la visión que tengamos hacia ellos. En los centros educativos, en esas instituciones educativas, se produce la diversidad existente en la sociedad, así como de esa misma manera la valoración que se hace de ella y de sus diferentes manifestaciones. Nos encontramos con diversidad cultural, nos encontramos con diversidad de capacidades, nos encontramos con una diversidad de género, de orientación sexual, diversidad de medios socioeconómicos. Entonces, todos ellos debemos tener en cuenta que en los centros escolares debemos fomentar una verdadera comunidad, un contexto que esté organizado, un contexto que ofrezca esas experiencias acogedoras, ricas, diversas, como tal, unas experiencias diversas en que cada persona, cada individuo que haga parte de esa familia, de esa sociedad, eh, sea conocida, sea reconocida, sea tratada por sus características personales, ¿sí? Y pues que de gran manera se le dé la importancia y que se le permita participar directamente en actividades escolares. Esto supone que la comunidad educativa de esa institución educativa debe avanzar para que se pueda contar con un equipo docente estable, flexible, estratégicos, con proyectos compartidos, esos proyectos que construyan
una comunidad educativa en diversos niveles, aulas, ciclos, centros, eh, entornos comunitarios y por ende que se llegue como tal a facilitar la participación democrática de todos los integrantes de esa comunidad educativa. Pues también estamos llamados a construir, como lo escuchábamos ayer, lo socializábamos, a construir una comunidad escolar acogedora, colaboradora, una comunidad que sea estimulante, estimulante en el sentido en la que cada persona sea valorada por sus capacidades y potencialidades. Esto como fundamento primordial para asegurar ese éxito escolar de todos los estudiantes. Un alumno, un estudiante, luego de que esté interesado, motivado por ese proceso de aprendizaje, va a ser mucho mayor la recepción de ese conocimiento. Va a ser de mucho mayor eh, beneficio, tanto para el docente, porque ha cumplido el objetivo, como para el estudiante, porque ha logrado eh, llenar llenarse de mucha más información que la que traía previamente. Esa corteza prefrontal, cuando el estudiante está interesado al aprendizaje, está motivado, está amplia a la recepción del conocimiento. Esa plasticidad neuronal, cuando el estudiante está interesado, hace énfasis en una mayor adquisición de ese conocimiento. Entonces, todos estos factores debemos tenerlo en cuenta cuando hablamos de una diversidad y más aún cuando ya hemos identificado, cuando ya hemos abordado diferentes temas a lo que se refiere eh, como las barreras, ¿sí? Aquí nos dice como educación inclusiva que todas las niñas, niños y la juventud del mundo tienen derecho a la educación de calidad basada en el respeto, la participación y la convivencia. Entonces, como todos tenemos esos derechos, somos todos corresponsables de brindar una educación de calidad. Y el término de barrera prácticamente son esos obstáculos que están impidiendo ese proceso. Entonces nos encontramos con barreras políticas, barreras culturales, barreras pedagógicas, barreras de infraestructura, eh, barreras económicas, ¿sí? Porque también existen. Entonces, lo importante es que identifiquemos en nuestro estudiante esta barrera para poder trabajarle en ella y poder minimizarla. En algunos casos se pueda minimizar o erradicarla eh, de su vida, eh, de su contexto, para que ese estudiante pues pueda obtener o pueda tener un mayor beneficio en cuanto a su proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, como les decía, hoy vamos a trabajar un tema muy importante que está relacionado con lo que es la discapacidad. Esta discapacidad forma parte de la diversidad humana. La discapacidad no es algo fuera de lo común. Y pues, según la ONU y la UNESCO, han venido investigando sobre la discapacidad y se calcula que el 15% de la población mundial tiene discapacidad. Y se espera que este porcentaje aumente debido a razones como la atención inadecuada en salud. Si nos centramos a colocar, a hacer un balance entre lo que estamos en salud, en nutrición
¿sí? Nos podemos dar cuenta que también hay mucha negligencia, no solo en educación, sino en salud también. Eh, entonces, esa atención inadecuada en salud y nutrición en la primera infancia, el envejecimiento de la población, la violencia y el conflicto que también hace parte de este proceso de diversidad. Se calcula de que por cada niño o niña que muere en un conflicto, 3 quedan lesionados o adquieren una discapacidad permanente. El 80% de las personas con discapacidad viven en países en desarrollo y en su gran mayoría son de escasos recursos. En muchos casos, la situación de pobreza afecta no solo a las personas con discapacidad, sino también a sus familias, a sus cuidadores. Como se presentan todas estas situaciones, también es posible que haya una vulneración de sus derechos. Es muy posible que haya una vulneración de sus derechos. Entonces, podemos hablar, podemos hablar de discapacidad según la normatividad en la resolución 1239 del 2022. Aquí, aquí en esta ley se dicta disposiciones en relación con el procedimiento y con la certificación de discapacidad y ese registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad. Esa resolución tiene, tiene un objetivo y es establecer el procedimiento de certificación de discapacidad y también el registro de localización y la caracterización de personas con discapacidad. Este último, como ese mecanismo de localizar, caracterizar, certificar a las personas con discapacidad, cuyo manual para efectos de la valoración multidisciplinaria y del registro de la información se encuentra contenida en el anexo técnico denominado Manual Técnico de Certificación y Registro de Discapacidad, que hace parte integral de este acto administrativo. Entonces, qué importante es, eh, es que identifiquemos y reconozcamos. ¿Cómo se da este proceso de certificación? Eh, este procedimiento de certificación de discapacidad corresponde a la valoración clínica multidisciplinaria, simultánea, fomentando en la clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Esto permite pues que se establezca la existencia de la discapacidad a partir de la identificación de las diferencias en funciones y estructuras corporales, incluyendo allí también las psicológicas, las limitaciones en las actividades y las restricciones que puede tener la persona en cuanto a la participación activa de todas sus actividades diarias. Dicho procedimiento debe realizarse por ese equipo multidisciplinario para certificación de discapacidad. Este equipo multidisciplinario están en las instituciones prestadoras de servicios de salud que están autorizadas por la Secretaría de Salud de orden departamental o distrital o las entidades que hagan sus veces. Eh, Está conformada por 3 profesionales registrados en el Directorio Nacional de Certificación de Discapacidad de este ministerio, cada uno de estas disciplinas diferentes, donde incluye un médico general o especialista y 2 profesionales, algunos de las siguientes áreas como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, enfermería, optometría o trabajo mental. Entonces, por todo este equipo interdisciplinario deben pasar
una persona cuando, un individuo cuando eh, debe certificarse como persona con discapacidad. Según ese documento, esa resolución, la 1239 del 2022, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno. Esas barreras pues evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás, ¿sí? Ese concepto de discapacidad pues está avalado por la Convención de la ONU del 2006. Las personas con discapacidad son todas aquellas personas. Voy a pasar aquí porque no estar pasando de aquí para allá, esto va aquí, así. Ese es el... Eh, el concepto de persona con discapacidad, pues son todas aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales a largo plazo, que al interactuar con el entorno encuentran diversas barreras que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad y en el entorno. Estas personas pues deben tener acceso en igualdad de condiciones como los demás ciudadanos. Para diciembre del 2019 había un total de más de 1.300.000 personas con discapacidad identificadas y localizadas según el registro oficial del Ministerio de Salud y Protección Social. Esta cifra prácticamente equivale a un 2,3% de la población total nacional. Entonces, mire que es importante identificar todos estos factores. ¿Qué sucede? Que hoy día eh, hay mucha mayor adquisición al sistema de salud y por ende hay mucho más hallazgos de chicos que presentan algunas alteraciones en su neurodesarrollo, alteraciones comportamentales o alteraciones en su proceso cognitivo. Nos dice Mario, profesora, buenas tardes. Tengo una pregunta referente a los derechos de las personas con discapacidad a estudiar. Se presentó a la universidad, pero el resultado del ICFES no es el mejor. Las universidades deberían tener ciertas consideraciones con esas personas. Se trata de una persona sorda que desea estudiar. ¿Qué sucede con esto? Esta persona debería salir con esta certificación de discapacidad. ¿Qué sucede, profe? Que es que a veces por el desconocimiento no lo tenemos. Y si no tenemos un certificado que nos avale y que vele por nuestros derechos, se pueden vulnerar. Y es lo que le está pasando a este individuo, ¿sí? Principalmente en el colegio, si hay una persona que presenta una discapacidad, debe estar escrito en el CIMAT como tal. Y en los colegios muchas veces no se le presta atención a eso, sino que se matricula el chico y se matricula como un estudiante regular. Luego que ese estudiante regular pasa a una universidad o llega a hacer las pruebas ICFES, pues las envían como un estudiante regular. Si en el CIMAT está eh, caracterizado como una persona que presenta algún diagnóstico, su prueba
va a ser diferente, ¿sí? El tiempo de instancia en la prueba, pues va a ser ajustado. Entonces, eso es lo que se necesita como tal, ¿sí? Que se caracterice tanto en el CIMAC como con su identificación. Eh, aquí, allí, por ejemplo, cuando nos hablaba de las pruebas ISPES, claro, si es un chico que tiene una discapacidad auditiva, pues se le va a dificultar estas pruebas IFES y no va a obtener el puntaje adecuado para ingresar a una universidad, ¿sí? A una educación superior. Pero pues hay también que tocar puertas, profes, hay también que ir a la universidad y hablar con recursos humanos para que a este chico le den la oportunidad de acceder a esas aulas de clase en esa educación superior. Vamos a ver, Pedro Luis nos está pidiendo la palabra. Sí, ¿me escuchan? Disculpan. Hola, Pedro. Buenas noches. Sí, señor, le Buenas escuchamos. noches. Ahorita escuchando sobre lo del acceso a las universidades. Lo que decían y es una realidad que se vive. Sí, total. Hay varias universidades que tienen cupos especiales, ya sean por becas Andrés Bello, por comunidades afrodescendientes, por comunidades indígenas, Ujú, pero la problemática es pues, que para las personas en condición de discapacidad no se ha dado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí a las personas en condición de discapacidad así presenten el ICFES por cupo especial, igualmente el ingreso a las universidades por ICFES siempre van a aparecer como personas regulares. Entonces también es una cuestión en la cual las instituciones o la mayoría de universidades no les está poniendo pues como mucho cuidado, porque inclusive a mí también me pasó lo mismo. Uno veía que cupos especiales por conflicto armado, bueno, tenían 4 o 5 cupos ujú. especiales y los tenían casi todos, pero excepto para las personas en condición de discapacidad. Ah, ok. Bueno, Entonces, pues gracias, queríamos hacer eso. Pedro, por Vale. tu aporte. Vamos a darle la palabra a Marlene. Bueno, Hola, por Marlene, ejemplo, buenas noches. buenas noches para todos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, yo trabajo en un colegio para chicos sordos y sordos ciegos. En el caso de nosotros, ellos presentan sus pruebas saber, pero obviamente tienen el intérprete ahí, pero el tiempo es más corto, o sea, no es como tan real que dicen que hacen los ajustes razonables, porque les dan un cierto límite de tiempo. Obviamente ellos se demoran más mientras leen la información en español y la leen en lengua de señas, pero es más difícil. Y aparte de eso, las oportunidades son muy pocas, porque hemos tenido el caso, incluso con mi hija, yo trataba de hacerlo también en el SENA, ofrecen carreras que ellos quieren ofrecer. Si un chico quiere estudiar por su propia voluntad, digamos, psicología, no lo hay. Es las carreras que ellos quieran ofrecer. Casi siempre es ebanistería, modistería, panadería, y pues hay Ujú. chicos que quieren hacer más cosas. Eso ha sido como la Sí. dificultad. Universidades a muy pocas y siempre encuentran como esa barrera. Les ofrecen los cursos que la universidad les quiera otorgar y no lo que ellos realmente quieren estudiar. Entonces, eso Bueno, me parece como triste en el sí, caso de sí, ellos, ¿no? total, total. Bueno, aquí la Universidad Nacional no, la UPC, eh, tengo la experiencia de una compañera. Ella tiene una discapacidad visual y es socióloga. A ella en esa universidad le dieron la oportunidad de acceder a esa educación secundaria. Hoy día labora en la misma universidad, la Universidad Popular del Cesar,
labora en la misma universidad como asesora de educación inclusiva. Entonces, eh, siento que debemos tocar puertas. Siento que no debemos quedarnos en que no se da, que sí se da, en que la universidad no me dio la oportunidad. Hay que tocar puertas. Y según la experiencia que ella nos comparte, es que eh, muchas personas que presentan algún tipo de discapacidad, llámese auditiva o visual o física, pues hacen parte de un aula de clases. Se le hacen ciertos ajustes también, al igual que una institución educativa secundaria o primaria. Vamos a dar la palabra a Neidilia. No se le activa su audio, Neidilia, no sé por qué. Bueno, vamos a continuar. Bien, entonces, hablando de ese concepto de discapacidad, pues tenemos aquí en pantalla un esquema, como un mapa conceptual no, un mapa mental, donde nos ramifica lo que es un trastorno del aprendizaje y del comportamiento, lo que es una discapacidad y las capacidades y o talentos excepcionales. Entonces, eh, si vemos aquí, todo el espacio verde nos está caracterizando o nos está desglosando cuáles son los trastornos del aprendizaje y del comportamiento. Entre los trastornos del aprendizaje está el trastorno específico en la lectura, que sería la dislexia, el trastorno específico en la escritura, que sería la disgrafía, y el trastorno específico en las matemáticas, que sería la discalculia, ¿sí? También tenemos los trastornos del comportamiento, que es allí donde hace parte el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno oposicionista desafiante y el trastorno disocial. En la otra parte, en la parte de discapacidad, tenemos estudiantes con discapacidad, ya sea discapacidad física, psicosocial o con algún trastorno permanente de voz y del habla, que llamaríamos discapacidad, eh, ¿sí? No, sordoceguera no, sordoceguera es otro. Está dentro de estudiantes con discapacidad el trastorno del espectro autista, ¿sí? El trastorno intelectual, el trastorno no, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva y la discapacidad visual. Podría agrandar la imagen. Así se ve mucho mejor. Si quieren, copio la imagen y se las envío. Allí las tienen como para que la puedan abrir, porque como es una imagen y la amplío en la diapositiva, se tiende a pixelar, ¿sí? Entonces allí la tienen y la pueden descargar y pues analizarla mucho mejor en su computador. Bien, y tenemos también entonces las capacidades o talentos, las capacidades y o talentos excepcionales. Allí hacen parte las capacidades excepcionales,
la doble excepcionalidad, los talentos excepcionales y la multipotencialidad. Entonces, todas estas personas necesitan o requieren aprendizajes con apoyo. Yo tomo una captura, dice. Igual estas diapositivas yo se las voy a facilitar cuando finalicemos el diplomado, ¿sí? El primer día, pues yo les comenté el por qué aún no he enviado estas diapositivas, ¿sí? El por qué aún no he enviado las diapositivas. Le hago algunos ajustes y las envío ya cuando estén actualizadas. Bueno, mis profes, entonces creo que tenemos claro hasta aquí lo que es en sí una discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad, cuando podemos hablar de trastorno o cuando hablamos de capacidades y o talentos excepcionales. Bien, tipos de discapacidad. Hay discapacidad física, discapacidad intelectual, discapacidad sensorial y discapacidad psicosocial. En la discapacidad eh, auditiva, en esta categoría se encuentran todas las personas que presentan que se presenta en forma permanente deficiencias en su funcionamiento sensorial relacionadas con la percepción de los sonidos, ¿sí? Y la discriminación de su localización, tono, volumen y calidad. Todo esto se da como consecuencia y presentan diferentes grados de dificultad en la recepción y producción de mensajes verbales. Por lo tanto, para la comunicación oral hay una dificultad. Se incluye en estas categorías a las personas sordas y a las personas con hipoacusia. Esto es aquellas que debido a una deficiencia en la capacidad auditiva, estas personas pues presentan dificultades en la discriminación de sonidos, palabras, frases, conversaciones e incluso sonidos con mayor intencionalidad de voz, ¿sí? Según el grado de pérdida auditiva. Para aumentar ese grado de independencia, estas personas requieren. Aquí hay que eliminar barreras y entonces es allí donde estas personas requieren de la ayuda de intérprete de señas, productos de apoyo como audífonos, implantes cocleares o sistemas FM. De igual manera, para garantizar su participación, requieren de contextos accesibles, así como estrategias comunicativas entre las que podemos evidenciar como mensajes de textos, las señales visuales de información, orientación y de prevención en situaciones de riesgo. Tenemos allí la discapacidad física también, que es en esta categoría, pues donde se encuentran las personas que presentan eh, de manera permanente deficiencias corporales funcionales a nivel musculoesquelético neurológico, tegumentado de origen congénito o adquirido, pérdida o ausencia de alguna parte de su cuerpo o presencia de desórdenes del movimiento corporal. En esta discapacidad física, pues también podemos decir que se refiere a aquellas personas que podrían presentar en el desarrollo de sus actividades cotidianas diferentes grados de dificultad, de dificultad eh, funcional para el movimiento corporal y esa relación en los diversos entornos, por ejemplo, al caminar, al desplazarse,
al cambiar o al mantener posiciones de cuerpo, al llevar, manipular o transportar objetos y realizar actividades de cuidado personal o del hogar, interactuar con otros sujetos, entre otras acciones. Para que esta población con una discapacidad física pueda aumentar ese grado de independencia, se requiere en algunos casos de la ayuda de otras personas, al igual que esos instrumentos o productos de apoyo, como son las prótesis, ya sean piernas o brazos artificiales, la órtesis, silla de ruedas, algunos bastones, caminadores, muletas, ¿sí? De igual forma, para su participación activa en actividades personales, educativas, formativas, laborales y productivas, bueno, también deportivas, porque miramos que hoy día también se está enfatizando en, en la búsqueda de que a esos chicos se les brinde la oportunidad de desarrollarse también deportivamente, culturales, sociales, y que puedan requerir de espacios y transportes accesibles. Entonces, todo eso busca como tal la educación inclusiva. Si hablamos de una discapacidad intelectual, nos podemos referir a aquellas personas que presentan esa deficiencia en las capacidades mentales generales, como lo es en el razonamiento. Todo esto tiene que ver en el cerebro, el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje de la experiencia. Estas deficiencias del funcionamiento adaptativo también, eh, de tal manera que el individuo no alcanza esos, lo que llamamos estándares, no alcanza los estándares de independencia personal y de responsabilidad social en uno o más aspectos de la vida cotidiana, incluido allí la comunicación, la participación social, el funcionamiento académico, el funcionamiento ocupacional o la independencia personal en la casa o en la comunidad, ¿sí? Para lograr esa independencia funcional como tal de participación ante la sociedad, esta población requiere de apoyos especializados como terapéuticos, psicológicos, y aquí es necesaria la adecuación de programas educativos o programas formativos que estén adaptados a las posibilidades y a las necesidades de estos chicos, que se les facilite las tareas, que se les facilite el aprendizaje, las actividades diarias también, su autocuidado, la interacción en el entorno, el desempeño de los roles dentro de la sociedad, como también esos apoyos personales son indispensables para su proyección, de vida, para que seamos facilitadores de ese proceso de aprendizaje y puedan participar plenamente en una sociedad. Hablamos de discapacidad visual, aquellas personas que presentan una baja visión y que tienen esa dificultad para percibir la luz, la forma, el tamaño, colores de los objetos, ¿sí? Eh, Se incluye en esta discapacidad visual a las personas ciegas y a las personas con baja visión. Es decir, quienes, a pesar de usar gafas o lentes de contacto o de haberse practicado alguna cirugía, tienen algunas dificultades para distinguir formas, colores, rostros, eh, objetos de la calle, ver la noche o ver los objetos de cerca, ¿sí? Y independientemente de que sea por uno o ambos ojos. Estas personas pues también van a necesitar
para una mayor independencia y autonomía van a necesitar de productos de apoyo como bastones de orientación, lentes, el sistema Braille, macrotipos que serían textos ampliados, programas de lector de pantalla, programas magnificadores o información auditiva, entre otros productos que les facilita su proceso de aprendizaje. La sordoceguera es una discapacidad única que resulta de la combinación de la deficiencia visual y la deficiencia auditiva, que genera en las personas que la presentan problemas en cuanto a la comunicación, a la orientación, a la movilidad y el acceso a la información. Algunas personas sordociegas son sordas y ciegas totales, mientras que otras conservan, puede ser algunos restos auditivos o algunos pueden ser algunos restos visuales, o sea que no hay una totalidad de la disminución de la audición o la visión. Las personas sordociegas requieren de servicios especializados de guía, interpretación para su desarrollo e inclusión social. Tenemos también la discapacidad psicosocial. Esta discapacidad psicosocial resulta de la interacción entre las personas con deficiencias, ¿sí? Alteraciones en el pensamiento, en la percepción, en las emociones, en los sentimientos, comportamientos y en las relaciones. Es por ello que los TEA entran a ser parte de esta discapacidad psicosocial. Eh, esa, esa, um, esa alteración en el comportamiento y las relaciones, considerando como signo y síntomas, atendiendo a su duración coexistencial, la intensidad y afectación funcional y las barreras del entorno que evitan su participación, esa participación plena y efectiva en la sociedad. Estas barreras pues surgen de los límites que las diferentes culturas y las sociedades imponen, ¿sí? A la conducta, al comportamiento humano, así como por la estigma social y esas actitudes discriminatorias. Para lograr una mayor independencia de esta población, estas personas requieren básicamente de apoyos médicos y terapéuticos especializados. Todos estos apoyos van de acuerdo a sus necesidades. De igual manera, para su protección y participación en actividades personales, educativas, formativas, deportivas, culturales, sociales, laborales, productivas, ellas requieren del apoyo de otras personas. Y pues tenemos la discapacidad múltiple, que es la presencia de dos o más dificultades asociadas de orden físico, sensorial, mental o intelectual. Esta deficiencia afecta significativamente el nivel de desarrollo, afecta las posibilidades funcionales de la comunicación, la interacción social, el aprendizaje, por lo que requiere una atención de apoyo generalizado y permanente. Las particularidades de la discapacidad múltiple no son dadas por la sumatoria de los diferentes tipos de deficiencia, sino por la interacción que se presenten entre ellos, ¿sí? A través de dicha interacción se determina pues su nivel de desarrollo, las posibilidades funcionales que éstas puedan tener, también de comunicación, la interacción social y pues todo lo demás. Así como tal, desglosaríamos todo lo que tiene que ver con los tipos de discapacidad.
Ahora vamos a hablar sobre los trastornos específicos del aprendizaje y del comportamiento. Entre esos trastornos del comportamiento están los trastornos específicos del aprendizaje, que serían los que les nombré anteriormente: dislexia, discalculia, disgrafía. Y están los trastornos del comportamiento, que sería el TDAH, que es un patrón comportamental persistente y repetitivo en el que se destacan los comportamientos disruptivos, actitudes desafiantes ante la figura de autoridad e incumplimiento de acuerdos y compromisos. Y recordemos que un TDAH que esté diagnosticado como hiperactivo impulsivo, presenta esas características. El TDAH pues se caracteriza por la presencia de un patrón comportamental persistente por más de 6 meses de inatención o de hiperactividad e impulsividad. Y estos TDAH voy a enviarles también la información porque, como les digo, si la amplío, pues se distorsiona mucho más. Voy a enviarle ahí está. El TDAH se presenta en 3 tipos. Está el TDAH por déficit de atención, que lo llamaríamos TDA, trastorno por déficit de atención. Está el TDAH hiperactivo impulsivo y está el TDAH combinado. Este TDAH combinado, el individuo presenta tanto inatención como hiperactividad e impulsividad. Por eso se le llama combinado. También, al igual que las discapacidades, son dificultades que se presentan en cuanto al neurodesarrollo, alteraciones que se presentan en el neurodesarrollo, que les dificulta la interacción con el medio, se les dificulta el control de sus acciones y por lo tanto una deficiencia en las funciones ejecutivas. ¿Qué es un trastorno? Un trastorno pues puede considerarse como la descripción de una serie de síntomas, ¿sí? Síntomas como inatención, hiperactividad, impulsividad, dificultad en cuanto a la lectura, dificultad en el razonamiento lógico matemático. Ojo, persistente por más de 6 meses. ¿Qué sucede aquí, profe? A veces nos confundimos entre un trastorno del aprendizaje y una dificultad del aprendizaje. Cuando hablamos de dificultad, es algo que se da en el momento y que luego de ser tratado, se podría decir, luego de ser acompañado, esa dificultad, ella disminuye o desaparece, ¿sí? El chico está en grado primero y se le dificulta el proceso de lectura. A este chico no podemos llamarle que tiene un trastorno por el simple hecho de querer decir que tiene una dislexia. No, este chico tiene una dificultad del aprendizaje, porque en la medida en que se le vaya haciendo el acompañamiento, en la medida en que se le vaya reforzando, esta situación disminuye, ¿sí? Si hablamos de un trastorno, ese trastorno es persistente de por vida. Que hay una disminución en la sintomatología, sí, por el acompañamiento que se le da, pero no que se va a desarraigar de ese individuo, ¿sí? Entonces, quiero que tengamos en cuenta, pues, esa diferencia. Entonces,
suelen estar asociados a desórdenes relacionados con patologías mentales, aunque también se asocian a alteraciones de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, considerando que existe una diferencia significativa respecto al grupo social mayoritario, donde se incluyen las personas no existentes en una etiología conocida. En la mayoría de los casos, el desarrollo es anormal desde la primera infancia y solo en contadas excepciones las anomalías se manifiestan por primera vez después de los 5 años de edad. Ya ahorita han investigado mucho, han, eh, han hecho, eh, han hecho muchas investigaciones y se puede diagnosticar un chico con un TEA mucho antes de los 4 años, un chico con un TDAH mucho antes de los 4 años, cuando ya ha iniciado ese proceso de escolarización. ¿Qué sucede con estos TEAs y con estos TDAH? Pues pueden tener otras comorbilidades como lo es, aparte de presentar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, también presentan un trastorno del aprendizaje. Los chicos que presentan un síndrome de Down también pueden presentar TEA o TEA y trastornos del aprendizaje. Los chicos con TEA igualmente pueden tener TDAH, o sea, pueden tener varias. Eh, dice, es lo más doloroso cuando escuchas que el trastorno o trastorno que tiene tu hijo se trata, más no se cura. La neurofibromatosis tipo 1 conlleva, cual nació mi hija, ha desencadenado muchas patologías con 5 años, ya lleva 10 hospitalizaciones, no ha logrado culminar ninguna escolaridad. Sí, es muy difícil, pero también es importante, Leticia, que identifiquemos. Cuando yo digo no tiene cura, es porque debemos tener en cuenta que el seguimiento nunca finaliza. Ese no que coloco, pero que haya una evolución significativa, uff, impresionante. Tenemos chicos que han sobrepasado cualquier diagnóstico médico, ¿sí? Pero todo esto se da cuando hay cuando hay un verdadero acompañamiento, cuando desde chico, desde su primera infancia, eh, se le ha venido brindando el acompañamiento y se le han dado todo, los requisitos necesarios para ayudarlos a avanzar. Bueno, ¿se puede trabajar la motricidad con niños con síndrome de Down? Totalmente. Se debe, no que se puede, se debe trabajar la motricidad con todos los niños, con el niño TEA, con el niño TDAH, con el niño Down, con el niño regular, con todos los niños se debe trabajar motricidad. Y esta motricidad se trabaja desde la primera infancia, desde los primeros años, desde el inicio. Pues así mejor, decirlo mejor de esa manera, desde el nacimiento se le trabaja al niño motricidad. Cuando tú le das el sonajero y tú le suenas para que él estire la mano y te reciba, allí estás trabajando motricidad. Cuando tú le tomas su dedo, que él te lo agarre fuerte, allí estamos trabajando motricidad. Cuando le flexiona sus piernitas, allí estamos trabajando motricidad. Luego
entra a la escolaridad y le trabajamos grafo, le trabajamos grafomotricidad, allí también estamos trabajando. Entonces, desde el nacimiento a los chicos se les trabaja motricidad, tanto fina como gruesas. Esto es, eh, esto es lo que esto es lo que implica que el chico presente ciertas habilidades motrices cuando se le brinde ese acompañamiento. Bien, hablamos, bueno, antes de pasar a esto, voy a compartir el video que les tenía allí. El aprestamiento se trabaja desde la primera infancia, así es. Bueno, antes de colocar el video voy a darle la palabra a los dos compañeros que tienen allí la manito levantada. Ya va, ya va. Ahorita traté de darle la palabra a Neidilia y no se me activó su audio, no sé por qué. Reina dos Santos, buenas noches. Buenas noches, profesora, ¿cómo está? Excelente, gracias a Dios. Bueno, yo voy a hacer una pequeña diferenciación, se podría decir, entre lo que es trastorno y dificultades del aprendizaje. Trastorno es todo aquello orgánico, ¿verdad? Ya sea neurológico, visual, auditivo, y esté relacionado ya con la parte física, ¿ya? Y las dificultades de aprendizaje están relacionadas con el ambiente ya del niño, ya sea educativo, familiar. Con el contexto. Sí, con el contexto, con su ambiente, el medio ambiente donde esté rodeado, ¿verdad? Está relacionado con el ambiente, la metodología, la falta de ayuda en el hogar, retardo pedagógico. Todo eso es la parte donde ya el docente puede actuar, ya más directamente, por decir algo. Aunque con el trastorno, llevando el niño un seguimiento de los especialistas, también se logra, pues. Se obtienen muchos resultados. Bueno, esa era mi acotación hoy al tema. Ok, gracias. Muchas gracias, profe. Bien. Bueno, vamos a escuchar el video. Ha sido entendida a lo largo de la historia de diferentes formas. Estas concepciones derivaron en prácticas concretas que en la actualidad conviven de manera híbrida. Diversos autores construyeron modelos para explicar los paradigmas en torno a la discapacidad. Si bien los modelos serán presentados de forma cronológica según fueron dándose en el tiempo, hoy todos los modelos de discapacidad están vigentes y se interrelacionan. Empezaremos por el primer modelo, llamado modelo demonológico o modelo de la prescindencia. La palabra clave que identifica este modelo es segregación. Atribuye a la discapacidad causas religiosas. Construido en la antigüedad y el medioevo, postulaba que es un castigo divino tener discapacidad. Las personas nacían con discapacidad o la adquirían debido a pecados familiares. Se consideraba que las personas con discapacidad no contribuían a las necesidades de la sociedad, por lo que eran consideradas anormales y segregadas. La persona con discapacidad estaba sometida a una dependencia absoluta. Era sujeto de caridad de políticas asistencialistas y eugenésicas. El modelo demonológico o modelo de la prescindencia asegura que la persona padece una discapacidad, que sufre una discapacidad. Los términos y expresiones que rondan el discurso sobre la discapacidad dentro de este modelo son
minusválidos, subnormales, pobrecitos, victimación y pasividad. Tomémonos un minuto. ¿Qué sentido tienen estas palabras? Minusválido significa con menos valor y subnormal por debajo de lo normal. Nos cabe preguntar, ¿qué es normal? Modelo médico rehabilitador. La palabra clave de este modelo es la integración. Propone que las personas con discapacidad se incorporen en la sociedad, es decir, salgan de la segregación, pero deben hacerlo bajo los parámetros normalizadores que la sociedad diseñó y que no son flexibles. El modelo médico rehabilitador surgió aproximadamente en los años 60 del siglo XX. Atribuye causa científica a la discapacidad, la entiende como una enfermedad que hay que curar. Hace mucho énfasis en el concepto de déficit y la persona queda invisibilizada detrás de su diagnóstico médico. Este modelo define la discapacidad como toda restricción o ausencia debida a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Dentro de este modelo rige la CIDDM, la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, la cual nomencla quienes tienen discapacidad, de qué tipo, qué categoría, entre otras características. En este modelo, las políticas de normalización son centrales. Propone que las personas con discapacidad sean rehabilitadas para eliminar lo que considera como anormal. Algunos términos que corresponden al modelo médico rehabilitador son capacidades especiales y capacidades diferentes. Detengámonos un segundo a pensar qué sentido tienen estas palabras. Expresiones de este tipo son eufemismos, es decir, que buscan de alguna forma nombrar la discapacidad sin nombrarla, como si la discapacidad fuese negativa. La mayoría de las personas con discapacidad dicen no sentirse cómodas con estos términos porque todos tenemos capacidades especiales o diferentes que nos hacen únicos y únicas. Por ello, cada persona es única e irrepetible. Muchas veces se considera a las personas con discapacidad como con capacidades diferentes, capacidades especiales. Nosotros consideramos que todas las personas somos diferentes, podemos tener algo de especial. Y lo que decimos es que especiales son las pizzas. Una campaña donde se relaciona con otra que se llama resignificar los límites. Cada uno puede tener un talento, cada uno puede tener una potencialidad, cada uno puede tener una capacidad que lo distingue, pero en tanto persona, alguien como persona, no por poseer o no poseer una discapacidad, básicamente. Modelo social. La palabra clave de este modelo es la inclusión, basada en la propuesta de que las personas con discapacidad se incorporen a la sociedad siempre y cuando se hayan eliminado las barreras. Es decir, supone un paso más allá de la integración porque implica la accesibilidad. El modelo social establece que las causas de discapacidad son sociales. Entiende a la discapacidad como una construcción social. Este modelo establece que la discapacidad no está en la persona, sino que está en las barreras que la sociedad construyó. El modelo social, además, realza los derechos de las personas con discapacidad y pone énfasis en que quien tiene que cambiar es la sociedad y no la persona. Identificamos dos etapas. Miremos aquí algo muy importante que nos dice, que nos emite el video. Un ejemplo claro de que en algunos contextos la sociedad no está preparada para la educación inclusiva, para una inclusión. Este bar es inclusivo, ¿sí? Seguramente debe tener una carta para personas ciegas. Pero llega enseguida la chica que atiende y dice, disculpe, no contamos con una carta braille. Allí está la barrera, ¿sí?
no hay inclusión en ese sitio. Lo mismo no sucede con las instituciones educativas. Tienen en la misión y se les ve tan bonito pegado en la pared, en la misión, donde habla de una educación inclusiva, pero no hay una rampla, no hay un sistema braille, no hay un intérprete de señas, no hay una capacitación a sus docentes hacia lo que sea un trastorno, una discapacidad u otra condición, otra situación que embargue a ese individuo. Entonces, esas son las barreras por lo cual debemos estar siempre presentes, debemos tenerla presente. Las personas con discapacidad y pone énfasis en que quien tiene que cambiar es la sociedad y no la persona. Identificamos dos etapas de este modelo. Etapa 1, desde 1980 hasta el 2005. Fue construido por el sociólogo inglés Michael Oliver a inicios de los años 80, a partir de los aportes y la influencia de activistas en situación de discapacidad y sus organizaciones, Movimiento de Vida Independiente y otros. Denuncian una opresión social y un fracaso de la sociedad al adaptarse a las personas con discapacidad. Etapa 2, de 2006 en adelante. Comienza cuando nace la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006. Esta convención establece aportes fundamentales para eliminar barreras y ampliar las oportunidades para las personas con discapacidad, tales como el diseño universal. Propone nuevas formas de pensar espacios como la educación y muchos otros, en un sentido más accesible para todos. Además, reconoce a las personas con discapacidad como personas con derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Reflexionemos un poco. Con la convención surge el modo legitimado de nombrar a quienes tienen una discapacidad, personas con discapacidad, anteponiendo siempre el persona, es decir, sujeto de derecho, y el con implica la discapacidad, es decir, una característica más, pero que no la define. La persona tiene una discapacidad, tiene determinada estatura, tiene tantos años, etc. Muchos aportes de este modelo siguen vigentes y han marcado el camino para la igualdad de oportunidades. Las preguntas que surgen como crítica a este modelo son: ¿es real que la discapacidad solo está en las barreras sociales? ¿Qué pasa con las discapacidades que tienen las personas en su interacción con estas barreras? Como una de las respuestas a estos interrogantes, surge el siguiente modelo. Modelo biopsicosocial. Las dos palabras claves que identifican este modelo son funcionamiento y participación. El modelo biopsicosocial combina el modelo médico y el modelo social. Reconoce que hay barreras en el entorno, pero también hay limitaciones en la persona para poder participar de la vida en sociedad. La discapacidad es explicada por este modelo como la resultante de la interacción entre un individuo con deficiencias y los factores ambientales que constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que una persona vive y conduce su vida. Factores externos al individuo, es decir, que indican los aspectos negativos de esa interacción. Así, la discapacidad es entendida como un término genérico que incluye las deficiencias en las funciones y estructuras corporales, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. Los factores ambientales ejercen una influencia positiva o negativa en el nivel y extensión del funcionamiento de las personas. Se configurarán en barreras cuando a través de su ausencia o presencia limitan el funcionamiento y generan discapacidad, o en facilitadores, al contrario, mejoran el funcionamiento de una persona y reducen la discapacidad. Organización Mundial de la Salud, OMS 2001. Dentro de este modelo, en el año 2001, la CIDDM cambia su nombre por CIF, Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Establece otros modos de ver la discapacidad en las participaciones de la persona para poder hacer o no una actividad,
En este marco surge el Certificado Único de Discapacidad. Tomémonos un minuto. Si bien este modelo aporta elementos interesantes como la combinación de factores ambientales y las condiciones de salud, en su implementación queda más arraigado a un modelo médico, tomando sus términos, mirando más la nomenclatura y haciendo más énfasis en el déficit de la persona que en las capacidades propias. El movimiento de vida independiente surge a finales del año 2005 en España por Javier Romanach y Manuel Lobato. En 2006, Romanach junto a Agustina Palacios lo retoman y actualizan. El modelo de la diversidad critica el modelo social por caer en ciertas actitudes paternalistas que involuntariamente anulan la autonomía moral. El modelo de la diversidad articula la bioética y los fundamentos de los derechos humanos como herramientas para alcanzar un cambio social profundo y necesario para la plena igualdad de oportunidades y la no discriminación de la población en situación de discapacidad. También manifiesta que la sociedad está formada por individuos diferentes pero iguales en dignidad, por lo que ser diverso es constitutivo de los seres humanos. El modelo de la diversidad se pregunta, ¿qué es normal? ¿Y por qué seguimos usando los términos normales y anormales? El término que este modelo propone para referirse a la discapacidad es el de diversidad funcional. Se refieren a personas con cuerpos u órganos que discriminadas, a su vez, por su condición biológica, por su corporeidad diferente a la de la mayor parte de la población, que no les permite realizar las mismas funciones de igual manera que esa mayoría. Otros aportes de este modelo es que distingue entre dignidad intrínseca e igual valor de todos los seres humanos por el simple hecho de serlo, valor de la vida humana, y extrínseca. Todos los seres humanos tienen los mismos derechos, reconocimiento y garantía de derechos, posibilidad de ejercicio. El modelo de la diversidad también propone una crítica a la idea del pensamiento humanista, de dignidad ligada al sujeto capacitismo, donde la autonomía física y moral eran interdependientes. Detengámonos a pensarlo. Si bien este modelo es muy interesante en su propuesta global, existe cierta confusión en el término propuesto para nombrar a las personas con discapacidad. Por un lado, porque el modo correcto, según sus postulados, debería ser funcionalidad diversa, más que diversidad funcional. Por otro lado, el término legitimado por la Convención es persona con discapacidad. Entonces, seguir buscando modos de nombrar la discapacidad da lugar a pensar que se concibe como negativo el término, cuando el gran desafío es resignificarlo. Es decir, el giro lingüístico debería hacerse no construyendo nuevos nombres, sino resignificando el existente con otras connotaciones. También nos preguntamos, ¿el empoderamiento solo está ligado a los derechos? ¿Qué pasa con las responsabilidades? ¿Qué rol tiene el Estado en relación a la discapacidad? ¿Y cómo, dentro de la diversidad, que es parte de la sociedad, podemos distinguir a las personas con discapacidad para las políticas de Estado y el cumplimiento de los derechos y de sus deberes? Como respuesta a estos interrogantes, surge el modelo de la comunicación y del conocimiento legítimo de la discapacidad. La palabra clave de este modelo es el reconocimiento. ¿Cómo surge? Comenzó a escribirlo en el año 2014 Ana Argento Nasser, comunicadora social y cofundadora de Por Igual Más. A lo largo del tiempo, el modelo se fue actualizando, con aportes de otros miembros del equipo.
como Macarena Guzmán, un video bastante sensibilizador hacia lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado con la discapacidad y la igualdad. Bueno, voy a enviarles por aquí el link del video, ¿sí? Ese es el link del video. Bien. Ya va. Bien, entonces, siguiendo con los temas, está también ese concepto de discapacidad según los diferentes enfoques, como nos los mencionaba el video. Para el enfoque caritativo, este enfoque abarca la discapacidad como las personas con discapacidad viven en situaciones trágicas, no se pueden cuidar de sí mismas, inspiran compasión, son objetos benevolentes. ¿Cómo este enfoque propone tratar la discapacidad? Ellos necesitan nuestra ayuda, simpatía, caridad, recolectar y dar dinero para proveer a las personas con discapacidad. La calidad del ciudadano es menos importante. ¿Y quién es el principal garante en cuestiones de discapacidad? Los benevolentes, las instituciones de caridad, los hogares, las fundaciones, las instituciones religiosas. Según el enfoque médico, abarca a estas personas con discapacidad como necesitan ser curadas, juegan un rol pasivo como pacientes, son consideradas anormales, son incapaces de vivir de forma independiente. ¿Y cómo este enfoque propone tratar la discapacidad? Todas esas personas necesitan la rehabilitación posible para así alcanzar los mejores niveles de normalidad a fin de obtener acceso a derechos y poder participar en la sociedad. Y los garantes en cuanto a este enfoque son los doctores y autoridades sanitarias. Frecuentemente es el Ministerio de Salud. Según el enfoque social, la discapacidad es el resultado de una manera errónea de organizar la sociedad. Por consiguiente, las personas con discapacidad enfrentan prejuicios, enfrentan barreras, esas barreras que impiden a la igualdad de condiciones. ¿Cómo se propone tratar la discapacidad desde el enfoque social? Pues la eliminación de las barreras como tal. ¿Y quiénes son los corresponsables? El Estado, la sociedad, todos los ministros como tal. Desde el enfoque de los derechos humanos, abarca la diversidad como la garantía del pleno disfrute en condiciones de desigualdad de los derechos humanos de las personas con discapacidad y promueve el respeto y la dignidad inherente. Con este enfoque se propone tratar la discapacidad como reforzar las leyes para asegurar una plena inclusión en todos los aspectos, escuela, familia, comunidad, trabajo, aplicar políticas para fomentar la concienciación, respetar el principio de igualdad, reconocimiento ante la ley y regular el sector privado. Los tipos de colaboración para la educación inclusiva, hay un sinnúmero de personas, equipo interdisciplinario que está pues llamado a trabajar por esa educación inclusiva. Están los interservicios entre escuelas y servicios educativos y sociales del entorno. Está entre los alumnos esa sensibilización para que los alumnos colaboren dentro y fuera del aula de clases. Está la
interinstitucionalización, que son los proyectos de colaboración entre diversas escuelas. Está la comunidad familiar, que sería la escuela comunidad. Está la interpersonal entre escuelas y profesores. Entonces, para una educación inclusiva, no podemos hablar de participación sin que hablemos de colaboración. Bueno, la educación inclusiva involucra a todos los jóvenes de una manera determinada en una comunidad donde aprenden juntos de manera independiente de su origen, las condiciones personales, sociales o culturales, incluyendo aquellos que presentan cualquier situación de aprendizaje o discapacidad. Y con la inclusión se inicia a generar una relación de mayor colaboración entre todos los miembros de la comunidad escolar. En la medida en que un estudiante presenta mayores retos, se requerirá que asista a la mejor escuela con los mejores maestros. Es el llamado como tal de este módulo, ¿sí? En la medida que un estudiante presenta mayores retos, vamos a requerir de la asistencia de los mejores docentes, la mejor escuela y los mejores docentes. Bueno, allí el concepto de inclusión e integración, que ya pues lo hemos socializado. Y llegamos aquí a la actividad número 1. La actividad número 1, que es la que vamos a realizar en este momento. Allí tenemos en pantalla, vamos a responder a un cuestionario y enviarlo al siguiente link. Este es el link en el cual lo vamos a enviar, que ya ahorita se lo voy a facilitar. Y vamos a observar un video para responder la pregunta número 7. Bien, voy a enviárselas por este medio. ¿Dónde está? Se me perdió el chat aquí. Ah, ok, no la puedo abrir porque está abierta acá. No la puedo enviar así. Voy a dejar de compartir un momento para enviarla al grupo oficial y enviársela por este medio. Allí, es un documento que deben descargar, es un documento que deben leer, luego responder a las preguntas que allí están y enviármelo a el siguiente link, que sería este. Ustedes van a editar, luego lo van a guardar como actividad número 1 y enviar el documento resuelto por este medio.
Ah, aquí. No ha llegado nada. El grupo oficial lo acabé de enviar. ¿Me confirma, por favor, si ya les llegó o dónde lo envié? Sí. Me confirman, porfa, que ya les haya llegado. Sí, ya llegó. Ok, ok, ok. Listo. Aquí por este medio también la pueden descargar. ¿Sí? Los que me dicen, yo estoy en el grupo, pero a mí no me ha llegado nada. Suele suceder, profes, que ustedes hacen parte de un grupo primeramente cuando se inscriben. En ese grupo están con su asesor. Ese asesor les envía el link de acceso a la clase y todo lo demás. Pero cuando ya inicia el proceso del diplomado, se habilita un grupo oficial que es el que hablamos, ¿sí? En ese grupo oficial está el coordinador, que sería el profe San Miguel, y está mi persona. Allí ese grupo oficial, ¿para qué lo utilizamos? Para enviar clases grabadas y para enviar situaciones como esta, que sería la actividad que vamos a realizar. ¿Vale? Entonces, ese es, en sí la actividad. Este trabajo, pues, lo dejo hoy, pero ustedes me lo pueden entregar en el transcurso de la siguiente semana, ojo, hasta el 25, porque eh, es el que me está enviando mensajes. No puedo atender las dos situaciones al tiempo. Entonces, eh, vamos a realizarlo a partir de ahora. Es una actividad bastante elemental, se podría decir. Es una retroalimentación de todo lo que hemos hablado en el módulo número 1. Ya les envío el link del grupo oficial. Para que accedan al grupo oficial. Estén atentos que se los voy a enviar ahora. Este es el link del grupo oficial, ¿sí? Es ese, para que hagan parte de él. Ese es el link del grupo oficial. Ay, qué pena, solo lo estaba enviando a una sola persona. Las personas que apenas están ingresando al grupo oficial, pues no van a encontrar ninguna información. Deben esperar que se vuelva a reenviar. ¿Qué esperamos nosotros? Que se ingresen otras personas más para reenviarlos, porque imagínense las personas que desde el primer día están en el grupo oficial y tienen toda esa información represada, entonces volverla a enviar nuevamente. Así que de esa manera vamos a esperar como 2 horas. Puede ser para poder reenviar nuevamente la actividad. Si no lo hago yo, pues lo hace el profesor San Miguel. Bien, esa sería pues toda la información. Mande el link al grupo. ¿Cuál link?
Guberlinda. Ya les envío también el link del video. Sí. Bueno, ahí tienen el pantallazo de la actividad y el link del video para que respondan a la pregunta número 7. Allí tienen toda la información. Ese es el link que aparece allí en la actividad. ¿Sí? Ya allí pues tenemos toda la información que vamos a requerir para realizar la actividad. Es una actividad fácil. Tiene ¿cuántas preguntas de opción múltiple? 5 preguntas de opción múltiple. Hay la pregunta número 6, que es de hacer un análisis y ejemplos sobre la diferencia entre inclusión, entre integración e inclusión. Y en el número 7, la pregunta número 7, es realizar un mapa conceptual sobre las herramientas que debe tener un docente en cuanto a la inclusión. Que también ese video ya lo observamos aquí en clases y pues solo es retroalimentar, ¿vale? Bueno. Ya allí le envié toda la información. ¿El correo para qué, mi ladies? Sí, hoy la clase es hasta las 8. Bueno, ya igual como tal la voy a finalizar. Ya vamos a finalizar. Sí, envié la imagen de la diapositiva, envié el link también, ¿sí? Envié el link, está en la parte de debajo. Luz Álvarez dice, ¿me puede agregar el grupo? Allí envié el link del grupo oficial para que puedas acceder a él. Voy a enviarlo nuevamente. ¿Por qué no creamos un grupo de WhatsApp por si acá? Uf, tengo muchos grupos de WhatsApp. Ese es el link del video que les acabé de enviar al grupo oficial, Lady. Ya les envié todo lo que debemos hacer. Allí en el grupo oficial tienen la diapositiva para que se orienten a lo que estábamos observando. El cuestionario, que es el documento Word que acabé de enviar anteriormente. Tienen el link por el cual ustedes van a enviar la actividad, ¿sí? Y tienen el link del video, ¿sí? Allí está pues toda la información, todita. Sí, ya ahí está todo. ¿Por qué medio se envía la actividad? Ahí está el link. Andrés Rivera. Miren, voy a compartir aquí. Miren, ya está son todas las personas que se han ingresado. Aquí tenemos el link del video que vamos a observar. Este es el pantallazo de la diapositiva. Estas son todas las personas que han ingresado.
Esta es la actividad, deben descargarla y editarla. Aquí dice enviar el documento resuelto por este medio. Ustedes le dan clic aquí y los va a enviar a este otro link. En esta otra parte, ustedes le van a dar clic aquí y los lleva a donde ustedes tienen el documento guardado. Entonces, ustedes le van a dar clic al documento, lo van a nombrar actividad 1, educación inclusiva y estrategias de aprendizaje basados en Dwight Peer, o solo educación inclusiva. Mira, aquí lo tengo, actividad 1, educación inclusiva, nombre del archivo que voy a enviar y le doy a abrir. Cuando le estoy dando a abrir, aquí me aparece unos segundos y me aparece aquí en pantalla que mi actividad ya ha sido enviada. ¿Sí? Mírelo aquí. De esa manera vamos a enviar la actividad. Sí, claro, no se refleja lo enviado. Como les decía, debemos esperar un tiempo prudente para reenviar la actividad y todos puedan acceder a ella. ¿Sí? Así es, Neidit. O sea, solo llega la información que yo envíe desde el momento en que usted ingresó. Pero como les digo, ahora envió la actividad. Es más, ya lo voy a hacer. Ya hay bastantes compañeros ingresando. Bueno. Bueno, mis profes, me despido de la sala. Muchas gracias por la atención prestada en el día de hoy. Por favor, me repite las instrucciones. Uf. Eso es muy fácil. Simplemente, pues le dan clic allí y ya. Bueno, a todos les deseo un feliz fin de semana, feliz domingo, día de descanso. Espero lo pasen en familia. Descansen también. Y bueno, muchas gracias a todos. La actividad no es necesario entregarle el lunes. Decía que como vamos a estar hasta el 25, finaliza el diplomado, pues en el transcurso de esos días vamos a realizarla, ¿vale? No hay que colocarnos ahorita mismo a hacerla porque la debo entregar. No, esa no es la intención tampoco. Sí, porque algunos ya estamos cansados de una extenuante jornada de este día de hoy. ¿Sí? Bueno, mis profes, me despido de la sala. Muchas gracias a todos. Bendiciones en esta noche y que descansen.